El contrato matrimonial era claro, sus cláusulas tan frías como el hombre que lo había redactado, pero ninguna de sus líneas la preparó para la humillación de la noche de bodas. Él ni siquiera la miró al entrar en la habitación, simplemente le arrojó una almohada y una manta al sofá. Ella no era su esposa, era una deuda saldada, un objeto en su casa. Sin embargo, no fue su desprecio lo que la rompió, sino la mirada de furia asesina en sus ojos meses después, cuando un amigo le dio un inocente beso de saludo en la mejilla en una fiesta. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. La firma en el papel se sentía como una sentencia. Isabella miró la tinta negra y brillante con su nombre caligrafiado junto al de Alejandro de la Torre y sintió un escalofrío recorrerle la espalda, a pesar del calor del despacho del notario. Alejandro, a su lado, no mostró ninguna emoción. Su rostro era una máscara de indiferencia tallada en granito, sus ojos grises y fríos como el acero no se desviaron de los documentos ni por un segundo. Para él, esto era solo otro negocio, una fusión de activos, un problema familiar resuelto con la eficiencia despiadada que lo caracterizaba en el mundo empresarial. Para ella, era el fin de su vida tal como la conocía. La deuda de honor que su padre, que en paz descansara, había contraído con el padre de Alejandro, había sido finalmente pagada. El precio era ella. La ceremonia civil fue un trámite rápido y desalmado, con 2 testigos contratados que parecían tan aburridos como el juez. No hubo fiesta, ni flores, ni un solo invitado que sonriera. Al salir del juzgado, un lujoso coche negro los esperaba. El chófer les abrió la puerta y Alejandro entró sin siquiera mirarla. Isabella, con su sencillo vestido blanco que se sentía más como un uniforme de prisionera que como un traje de novia, se deslizó en el asiento de cuero, manteniendo la mayor distancia posible entre ellos. El silencio en el coche era tan pesado que podía cortarse con un cuchillo. ¿A dónde vamos?, se atrevió a preguntar en un susurro. La voz de Alejandro la golpeó como un latigazo. A mi casa. Que ahora, supongo, también es la tuya, dijo, sin apartar la vista del paisaje urbano que pasaba a toda velocidad. Hay reglas, Isabella. Y espero que las sigas al pie de la letra. Ella asintió, aunque él no la estaba mirando. Primera regla, no me molestes. Trabajo mucho, valoro mi silencio y mi espacio. Tu ala de la casa está en el segundo piso, al este. La mía, al oeste. No tienes ninguna razón para cruzar al ala oeste. Nunca. Su corazón se hundió un poco más. Ni siquiera compartirían un espacio común. Segunda regla, en público, eres la señora de la Torre. Sonreirás, serás educada y actuarás tu papel. La imagen de mi familia es impecable y seguirá siéndolo. Cualquier desliz por tu parte tendrá consecuencias. La palabra consecuencias flotó en el aire, cargada de una amenaza implícita. ¿Y la tercera regla?, preguntó ella, con la voz temblorosa. Él finalmente giró la cabeza y la miró, y la intensidad de su mirada la hizo encogerse. No esperes nada de mí. No esperes afecto, no esperes amistad, no esperes amor. Este es un contrato, no un cuento de hadas. Eres un arreglo para satisfacer a los viejos y saldar una deuda. Nada más. ¿Entendido? Entendido, respondió ella, bajando la vista hacia sus manos, que temblaban en su regazo. La mansión de la Torre era más un museo que un hogar. Era inmensa, moderna y terriblemente fría. Mármol blanco, paredes de cristal, muebles de diseño minimalista y un eco que seguía a Isabella a cada paso. Una mujer mayor, de aspecto amable y cabello gris recogido en un moño, los recibió en la puerta. Señor de la Torre, bienvenido. Señora. Hizo una leve inclinación de cabeza hacia Isabella. Sofía, ella es Isabella. Muéstrale su habitación y asegúrate de que tenga todo lo que necesite, ordenó Alejandro, ya quitándose la chaqueta y dirigiéndose a su despacho sin una segunda mirada. Por supuesto, señor.
Sofía le ofreció a Isabella una sonrisa cálida, la primera que había recibido en todo el día. Venga conmigo, señora. Le mostraré la casa. Isabella siguió a Sofía por los pasillos silenciosos. El ala este era lujosa, con una suite enorme que tenía su propio salón, un vestidor del tamaño de su antiguo apartamento y un baño de mármol que parecía sacado de una revista. Pero se sentía vacía, impersonal. Si necesita algo, cualquier cosa, no dude en llamarme, señora, dijo Sofía con amabilidad. Gracias, Sofía. Por favor, llámame Isabella. Como desee, señor. Isabella. Los primeros días se convirtieron en semanas. Alejandro era una sombra en la casa. Salía antes de que ella despertara y volvía mucho después de que ella se hubiera retirado a su solitaria habitación. A veces, oía el motor de su coche en la madrugada, o el sonido de sus pasos firmes en el pasillo del ala oeste. Comían por separado. Vivían vidas paralelas bajo el mismo techo. Isabella intentó combatir la soledad. Exploró la gigantesca biblioteca, leyó durante horas, empezó a cuidar el jardín de rosas que estaba descuidado en la parte trasera de la mansión y encontró consuelo en sus conversaciones con Sofía, quien le contaba historias de la familia de la Torre y escuchaba con paciencia sus propias penas. Una noche, Isabella se armó de valor. Había pasado un mes desde su boda y no habían intercambiado más de 10 frases. Cocinó una lasaña, la receta secreta de su madre, llenando la fría cocina con un aroma cálido y hogareño. Puso la mesa en el comedor principal con la vajilla buena y esperó. Las horas pasaron. Las 9 se convirtieron en las 10, luego en las 11. Justo cuando estaba a punto de rendirse, oyó la puerta principal. Alejandro entró, aflojándose la corbata con aire cansado. Se detuvo en seco al ver la mesa puesta y a Isabella de pie junto a ella. ¿Qué es todo esto?, preguntó, su voz teñida de irritación. Pensé que podríamos cenar juntos, dijo ella, tímidamente. Él soltó una risa seca, sin humor. Ya te lo dije, Isabella. No tenemos esa clase de matrimonio. He tenido un día largo y no estoy de humor para juegos de casitas. Ya he cenado en la oficina. Cada palabra era un golpe. Ella sintió las lágrimas picar en sus ojos, pero se negó a llorar delante de él. Solo intentaba ser amable, susurró. Pues no lo intentes. Limítate a cumplir tu parte del trato, existir sin molestar. Dicho esto, subió las escaleras hacia su ala de la casa, dejándola sola en el enorme comedor con una lasaña fría y un corazón roto. Esa noche, Isabella lloró hasta quedarse dormida. Se dio cuenta de que la indiferencia de Alejandro era más cruel que cualquier grito o insulto. Era un vacío, un recordatorio constante de que para él, ella simplemente no existía. Decidió que no podía seguir así. Si él no iba a darle un lugar en su vida, ella crearía el suyo propio. A la mañana siguiente, se inscribió en un curso de pintura en el centro de la ciudad y empezó a hacer voluntariado en un refugio de animales los fines de semana. Empezó a llenar sus días de color, de risas de niños, de ladridos de perros felices. Por primera vez en meses, se sintió un poco como ella misma de nuevo. Un sábado por la tarde, mientras paseaba por un parque después de su turno en el refugio, oyó a alguien gritar su nombre. Isa. ¿Isabella Rossi? Se giró y vio a un hombre alto, de sonrisa fácil y ojos castaños brillantes, corriendo hacia ella. Le costó un segundo reconocerlo. Leo. ¿Leonardo Conti? No puedo creerlo. Era su mejor amigo de la infancia. Habían perdido el contacto cuando su familia se mudó de la ciudad hacía 10 años. Se abrazaron con fuerza, riendo. Dios mío, ¿qué haces aquí? La última vez que supe de ti estabas estudiando medicina en Italia, exclamó Isabella, genuinamente feliz. Pues terminé y ahora soy médico en el Hospital Central. ¿Y tú? Estás increíble, Isa. Siempre fuiste guapa, pero ahora. Leo la miró con admiración sincera. Isabella se sonrojó. Es una larga historia. Me casé. La sonrisa de Leo vaciló un instante.
¿Te casaste? ¿Con quién? ¿Por qué no me lo dijiste? Fue, todo muy rápido, mintió ella. Se llama Alejandro de la Torre. El nombre pareció impresionar a Leo. Vaya, el magnate. He oído hablar de él. Debe mantenerte muy ocupada. Isabella forzó una sonrisa. Algo así. Pasaron las siguientes 2 horas sentados en un banco, poniéndose al día. Con Leo era fácil hablar. Se encontró contándole sobre sus clases de pintura, sobre los perros del refugio, sobre todo excepto sobre la verdad de su matrimonio. Él le habló de su trabajo en el hospital, de lo gratificante que era ayudar a la gente. Era cálido, divertido y la miraba como si ella fuera la persona más interesante del mundo. Cuando se despidieron, Leo le dio un beso en la mejilla. No volvamos a perder el contacto, ¿vale? Me ha encantado verte, Isa. A mí también, Leo. Volvió a casa sintiéndose más ligera. La amistad de Leo era un bálsamo para su alma solitaria. Empezaron a verse con frecuencia, siempre en lugares públicos, como amigos. Iban a tomar café, visitaban museos, paseaban por el parque. Leo nunca cruzó la línea, pero su afecto era un faro de luz en la oscuridad de Isabella. Alejandro, por supuesto, no notó nada. Su vida seguía siendo un torbellino de reuniones y viajes de negocios. Sin embargo, una noche, algo cambió. Isabella había vuelto de tomar un café con Leo, todavía sonriendo por un chiste que él le había contado. Entró en la casa y se topó con Alejandro en el vestíbulo, algo inusual a esa hora. Él la miró de arriba abajo, su mirada deteniéndose en su rostro sonriente. ¿Se puede saber qué te parece tan divertido?, preguntó, su voz más áspera de lo normal. La sonrisa de Isabella se desvaneció. Nada. Solo, he tenido un buen día. Un buen día, repitió él, con un tono burlón. Se acercó un paso, invadiendo su espacio personal. Olía a whisky caro y a poder. Mientras tu marido trabaja para mantener este techo sobre tu cabeza, tú te dedicas a tener buenos días. Ella retrocedió, sintiéndose intimidada. Tengo derecho a tener una vida. Tú dejaste muy claro que no querías que formara parte de la tuya. La verdad de sus palabras pareció enfurecerlo aún más. Él la acorraló contra la pared, colocando una mano a cada lado de su cabeza. Su rostro estaba a centímetros del suyo. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, una mezcla de miedo y una extraña excitación. No te equivoques, Isabella, siseó, su aliento cálido rozando su mejilla. Tienes derecho a lo que yo te permita tener. Y no olvides ni por un segundo a quién perteneces. Esa firma en el papel te hace mía en cada sentido de la palabra. Mía para ignorarte, mía para vestirte con sedas y joyas, y mía para recordarte tu lugar cuando se me antoje. Su cercanía era abrumadora. Podía ver cada detalle de su rostro, la mandíbula tensa, el brillo peligroso en sus ojos grises. Por un momento, pensó que iba a besarla, y una parte de ella, la parte más solitaria y desesperada, lo deseó. Pero él se apartó tan bruscamente como se había acercado. No vuelvas a llegar a casa con esa estúpida sonrisa en la cara. No te sienta bien. Se dio la vuelta y subió las escaleras, dejándola temblando, con el corazón desbocado y la mente confundida. No entendía su reacción. No eran celos, era posesividad. La misma que sentiría por un coche caro o un cuadro valioso. Era un objeto que le pertenecía y no le gustaba que pareciera feliz sin su permiso. El incidente la dejó inquieta, pero no dejó de ver a Leo. Su amistad era su único salvavidas. Unas semanas después, llegó la gala anual de beneficencia de las empresas de la Torre, el evento social más importante del año. Era la primera vez que Isabella debía aparecer en público como la señora de la Torre. Alejandro le había informado de ello con la misma emoción con la que se anuncia una cita con el dentista. El vestido y las joyas llegarán mañana. Mi estilista vendrá a las 5. El coche nos recogerá a las 8. Sé puntual. Esa noche, cuando Sofía le ayudó a ponerse el vestido, un diseño de seda azul noche que se ceñía a su cuerpo como una segunda piel, Isabella apenas se reconoció en el espejo.
El collar de diamantes que Alejandro había enviado brillaba en su cuello. El estilista le había recogido el pelo en un moño elegante, dejando algunos mechones sueltos para enmarcar su rostro. Estaba hermosa. Cuando bajó las escaleras, Alejandro la esperaba en el vestíbulo. Llevaba un smoking negro impecable. Por primera vez, sus ojos se detuvieron en ella más de un segundo. Vio un destello de algo en su mirada, algo que no pudo identificar antes de que su máscara de indiferencia volviera a su sitio. Aceptable, fue su único comentario. Durante el trayecto, le dio las últimas instrucciones. Sonríe a las cámaras. No hables con la prensa. Si alguien te pregunta por nosotros, di que estamos increíblemente felices. ¿Lo tienes? Como si fuera una actriz en tu obra de teatro. Lo tengo, respondió ella con un toque de sarcasmo que lo hizo tensar la mandíbula. La gala era un mar de gente rica y poderosa. Las luces de los flashes lo cegaron al entrar. Alejandro le puso una mano en la espalda, un gesto posesivo que enviaba una clara señal al mundo. Pero en cuanto estuvieron dentro, la soltó y se vio arrastrado por un grupo de empresarios. Isabella se quedó sola, una extraña en un mundo de lujos y sonrisas falsas. Se sentía como un pez fuera del agua. Se sirvió una copa de champán y buscó un rincón tranquilo. Fue entonces cuando lo vio. Leo estaba al otro lado del salón, hablando con un grupo de médicos. Sus ojos se encontraron y él le sonrió, una sonrisa genuina que la calentó por dentro. Se abrió paso entre la multitud para saludarla. Isa. ¡Qué sorpresa! No sabía que vendrías, dijo, sus ojos brillando de admiración. Luces, espectacular. Absolutamente espectacular. Tú tampoco estás mal, doctor Conti, bromeó ella, sintiéndose aliviada al tener un rostro amigo cerca. Mi hospital es uno de los beneficiarios de la gala de esta noche. Tenía que venir a representar. Estuvieron charlando durante casi una hora. Alejandro los observaba desde la distancia, con una copa de whisky en la mano y una expresión indescifrable en el rostro. Isabella era consciente de su mirada, pero la ignoró. Por una vez, se sentía cómoda, feliz. Habló, rió y se olvidó de que era la esposa trofeo de un hombre que la despreciaba. En un momento, un empresario se acercó a Alejandro. Tu esposa es encantadora, de la Torre. Parece muy feliz con el doctor Conti. Alejandro apretó la mandíbula, sus nudillos blancos alrededor del vaso. Es un viejo amigo de la familia, mintió con frialdad. Pero la semilla de la duda, una semilla venenosa y oscura, ya estaba plantada. Veía la forma en que Isabella sonreía a Leo, una sonrisa abierta y radiante que él nunca había visto en ella. Veía la forma en que Leo la miraba, con una calidez que lo hizo sentir un calor desagradable en el pecho. Cerca de la medianoche, Leo tuvo que marcharse. Tengo guardia temprano mañana, se disculpó. Fue maravilloso verte, Isa. Me has alegrado la noche. Se inclinó y, como gesto de despedida, le dio un beso suave y completamente inocente en la mejilla. Fue un simple gesto de afecto entre amigos. Pero para Alejandro, que lo vio todo desde el otro lado del salón, fue como una explosión. Un volcán de furia primigenia, de celos tan intensos que lo dejaron sin aliento, entró en erupción dentro de él. No entendía qué le estaba pasando. Esa mujer era un negocio, un nombre en un papel. No sentía nada por ella. Pero ver los labios de otro hombre en su piel, aunque fuera en un gesto inocente, desató una bestia posesiva que no sabía que albergaba en su interior. En ese instante, la mujer que había sido invisible para él se convirtió en el único foco de su universo. Sintió un impulso violento de cruzar el salón, arrancar a Leo de su lado y reclamar lo que era suyo. Su autocontrol, famoso en el mundo de los negocios, se hizo añicos. Dejó su vaso con un golpe seco sobre la barra y caminó hacia ella, su cuerpo tenso de rabia. Isabella vio cómo se acercaba, su expresión era aterradora. Nos vamos. Ahora, gruñó, agarrándola del brazo con una fuerza que la hizo estremecerse. No esperó respuesta. Prácticamente la arrastró fuera del salón de baile, ignorando las miradas curiosas y los murmullos.
El viaje de vuelta a casa fue un infierno de silencio. La tensión en el coche era tan palpable que Isabella apenas podía respirar. Alejandro mantenía sus ojos fijos en la carretera, pero ella podía sentir las olas de furia que emanaban de él. Sus manos se aferraban al volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Cuando llegaron a la mansión, él salió del coche de un portazo y la rodeó para abrirle la puerta. La sacó del asiento con la misma brusquedad con la que la había sacado de la fiesta. «Sube», ordenó. Una vez dentro, con la puerta principal cerrada a sus espaldas, la tormenta se desató. «¿Se puede saber qué demonios estabas haciendo?», rugió, su voz resonando en el vestíbulo de mármol. «¿Haciendo?». «Estaba hablando con un amigo», se defendió ella, su miedo empezando a ser reemplazado por la ira. ¿Cómo se atrevía a tratarla así? ¿Un amigo? ¿Así es como llamas al hombre que te devoraba con la mirada toda la noche? ¿Al que te besuqueaba delante de todo el mundo? Fue un beso en la mejilla, Alejandro. Un saludo de despedida. Y Leo es mi amigo de la infancia. No me importa quién sea. Llevas mi apellido. Eres mi esposa. Y no voy a tolerar que te comportes como una cualquiera, coqueteando con otros hombres a mis espaldas. Yo no estaba coqueteando, gritó ella, las lágrimas de frustración finalmente brotando. Estaba teniendo una conversación normal porque mi supuesto marido me abandonó en medio de una fiesta en la que no conocía a nadie. Tú eres el que me ha ignorado y despreciado desde el día que nos casamos. No tienes ningún derecho a decirme cómo debo comportarme. Su desafío pareció enloquecerlo aún más. En 2 zancadas, cruzó la distancia entre ellos y la empujó contra la pared, su cuerpo aprisionando el de ella. Su rostro estaba a milímetros del suyo, sus ojos grises eran 2 pozos de furia incandescente. No tengo derecho, repitió con una voz peligrosamente baja y siseante. Te equivocas, Isabella. Tengo todos los derechos. Y a partir de esta noche, vas a aprender cuál es tu lugar. Y es a mi lado. No te atrevas a olvidarlo nunca más. Antes de que ella pudiera reaccionar, su boca se estrelló contra la de ella. No fue un beso tierno ni romántico. Fue un beso brutal, posesivo, un acto de reclamación. Era un beso de furia, de celos y de una pasión oscura y retorcida que había estado hirviendo bajo la superficie. Isabella se quedó paralizada por la sorpresa, su mente dando vueltas. El hombre que la había tratado como a un fantasma durante meses la estaba besando con una ferocidad que le robaba el aliento. Y lo más aterrador, lo más confuso, fue que una parte de ella, la parte que había anhelado un simple toque, una migaja de atención, respondió a la dureza de sus labios, a la fuerza de su cuerpo contra el suyo. La besó hasta que ambos se quedaron sin aire, y cuando finalmente se apartó, sus pechos subían y bajaban con agitación. Sus labios estaban hinchados y su mente era un caos. La miró, su respiración tan errática como la de ella, y en sus ojos ya no solo había ira. Había algo más. Algo nuevo, algo hambriento y posesivo. Esto, dijo, su voz ronca, es solo el principio. La declaración de Alejandro, esto es solo el principio, quedó suspendida en el aire cargado de electricidad entre ellos. Isabella lo miraba, con los labios todavía ardiendo por la fuerza de su beso y el corazón martillándole en el pecho como un pájaro atrapado. La furia en sus ojos había sido reemplazada por una intensidad oscura y posesiva que la asustaba y, para su propia confusión, la atraía de una manera primitiva. Se sentía como si hubiera estado viviendo con un volcán inactivo que acababa de entrar en erupción. Él no soltó su agarre. Sus dedos seguían clavados en sus brazos, su cuerpo seguía presionándola contra la fría pared de mármol. Sube a tu habitación, ordenó, su voz era un gruñido bajo y gutural. Isabella, todavía aturdida, intentó encontrar su voz. ¿Para qué? ¿Para qué pueda seguir gritándome e insultándome en privado? Él la miró fijamente, y una de sus manos se movió de su brazo a su mandíbula, obligándola a mirarlo a los ojos. Su pulgar rozó su labio inferior, hinchado por el beso. El gesto fue sorprendentemente suave en contraste con la violencia anterior. No, dijo, su voz un poco más calmada pero no menos intensa.
Para que podamos hablar de las nuevas reglas. No necesito nuevas reglas. Las primeras ya eran bastante claras, no existo para ti. Planeo seguir con esa, replicó ella, intentando sonar más valiente de lo que se sentía. Una sonrisa torcida y sin alegría apareció en los labios de Alejandro. Ah, pero ves, ahí es donde te equivocas. Esas reglas están obsoletas. Caducaron en el momento en que dejaste que ese doctorcillo pusiera sus labios en tu piel. Ahora las reglas las pongo yo de nuevo, y son muy diferentes. Sin esperar su consentimiento, la soltó solo para agarrar su mano y empezar a subir la gran escalera. La arrastraba con una determinación implacable. Isabella tropezaba detrás de él, su vestido de seda susurrando en protesta. No la llevó al ala este, a su santuario de soledad. La llevó por el pasillo prohibido, hacia el ala oeste. Hacia su territorio. Abrió de una patada la puerta de su propia suite, un espacio vasto y masculino decorado en tonos de gris, negro y madera oscura. La habitación estaba dominada por una enorme cama con sábanas negras y una pared de cristal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad nocturna. La empujó dentro y cerró la puerta con un clic definitivo que resonó en el silencio. Siéntate, ordenó, señalando uno de los sillones de cuero. Isabella se cruzó de brazos, desafiante. Prefiero estar de pie. Alejandro suspiró, pasándose una mano por el pelo en un gesto de frustración contenida. Empezó a pasearse por la habitación como un león enjaulado. Muy bien. Como quieras. Pero vas a escucharme. A partir de hoy, tu vida social se acabó. Ella lo miró con incredulidad. ¿Qué? No puedes hacer eso. Claro que puedo. Soy tu marido, espetó. No más clases de pintura. No más voluntariado en ese refugio maloliente. Y definitivamente, no más cafés con tu amigo de la infancia. Eso es ridículo. No eres mi dueño. Este matrimonio es un contrato de negocios, ¿recuerdas? Tú mismo lo dijiste. Y como el socio principal de este contrato, estoy modificando los términos, contraatacó él, deteniéndose frente a ella. Estaba tan cerca que ella podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Tu comportamiento de esta noche ha puesto en riesgo mi reputación. La esposa de Alejandro de la Torre no se exhibe en público con otros hombres. Es una debilidad. Y yo no tengo debilidades. No estaba exhibiéndome. Estaba viviendo. Algo que tú no pareces entender. ¿Qué se supone que haga? ¿Quedarme encerrada en esta jaula de oro todo el día, esperando a un marido que ni siquiera me habla? Exactamente, dijo él, su voz peligrosamente suave. Ocuparás tu tiempo aquí. En la casa. Puedes leer, puedes usar el gimnasio, puedes nadar en la piscina. Pero tus excursiones al mundo exterior han terminado, a menos que yo te acompañe o te dé permiso explícito. La rabia de Isabella superó su miedo. Le dio un empujón en el pecho. Fue como empujar una pared de roca. ¿Estás loco? Completamente loco. No voy a convertirme en tu prisionera. Él la agarró por las muñecas, su fuerza era abrumadora. La acercó a él hasta que sus pechos se aplastaron contra su pecho. Ya eres mi prisionera, Isabella. Lo has sido desde que firmaste ese papel. La única diferencia es que ahora yo también lo recuerdo. Sus ojos buscaron los de ella, y por un momento, la ira fue reemplazada por una confusión desnuda. Era como si él mismo estuviera luchando por entender su propia reacción. ¿Por qué?, susurró ella, más para sí misma que para él. ¿Por qué te importa tanto ahora? Él no respondió. En lugar de eso, la soltó y se dirigió a un mueble bar en la esquina, sirviéndose un whisky. Se lo bebió de un solo trago. Vete a tu habitación, dijo, dándole la espalda. La conversación ha terminado. Isabella se quedó allí por un momento, temblando de ira y confusión. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de su suite, cerrando la puerta tras de sí. Corrió por el pasillo, cruzó la zona neutral y no se detuvo hasta que estuvo a salvo en su propia habitación, donde finalmente se derrumbó en la cama y dejó que las lágrimas fluyeran.
No lloraba por su crueldad, sino por la repentina y aterradora intensidad de su atención. Ser ignorada era doloroso, pero esto era una guerra. La mañana siguiente, el ambiente en la mansión era gélido. Isabella se despertó con los ojos hinchados y un sentimiento de pavor. Se vistió con unos vaqueros y una camiseta sencilla, un acto de rebelión silenciosa contra el glamour de la noche anterior. Cuando bajó a la cocina para tomar un café, Alejandro ya estaba allí, vestido con un traje impecable, leyendo las noticias económicas en una tableta. No levantó la vista cuando ella entró. Sofía estaba preparando el desayuno, y la tensión entre la pareja era tan evidente que la pobre mujer parecía caminar de puntillas. «Buenos días, Isabella», dijo Sofía en voz baja, ofreciéndole una taza de café. «Gracias, Sofía». Isabella se sentó en el extremo opuesto de la larga mesa de la cocina, lo más lejos posible de Alejandro. El silencio se prolongó durante varios minutos, roto solo por el sonido de Alejandro pasando las páginas virtuales de su periódico. Finalmente, él dejó la tableta sobre la mesa con un ruido seco. «He cancelado tu inscripción en el curso de pintura», dijo, sin mirarla. «El refugio de animales ha sido informado de que ya no dispondrás de tiempo para tus labores de voluntariado». Isabella apretó la taza con tanta fuerza que pensó que se rompería. «¿Cómo te atreves?» «Te advertí que lo haría», respondió él con calma, como si estuvieran discutiendo el clima. «Además, he tomado otras disposiciones». Hizo un gesto y uno de sus asistentes, que había estado esperando discretamente en la puerta, se acercó y colocó una caja sobre la mesa. Era un teléfono nuevo, del último modelo. «Este es tu nuevo teléfono. El tuyo antiguo ha sido desechado. Este ya está programado con mi número, el de Sofía y el del chofer. Son los únicos números que necesitas». Esto es control en estado puro», exclamó ella, poniéndose de pie. «No voy a aceptarlo». «No tienes elección», dijo él, levantándose también. Se acercó a ella, rodeando la mesa. «Es por tu seguridad. Y por mi tranquilidad». «No te creo». «No te importa mi seguridad, solo te importa controlarme». «¿Qué pasa con Leo? ¿Vas a prohibirme que le hable a mi amigo?» Una chispa de ira brilló en los ojos de Alejandro. «Tu amigo ha sido advertido. Le llamé esta mañana. Le dejé muy claro que se mantuviera alejado de mi esposa. Si vuelve a contactarte, habrá consecuencias. Para él». El miedo se apoderó de Isabella. Conocía el poder de Alejandro. Podía destruir la carrera de Leo con un simple chasquido de dedos. Se sentó de nuevo, derrotada. «Eres un monstruo», susurró. Él se inclinó, apoyando las manos en la mesa a cada lado de ella. Su rostro estaba a centímetros del suyo. «No, Isabella. Soy un marido que está protegiendo lo que es suyo. Deberías empezar a acostumbrarte». Se enderezó, ajustó su corbata y se dirigió a la puerta. «Tengo que ir a la oficina. El chofer está a tu disposición si necesitas ir de compras. A tiendas, no a parques o cafés». Y con eso, se fue. Isabella se quedó mirando el teléfono en la caja, sintiéndose más atrapada que nunca. Los días siguientes fueron una tortura. Alejandro cumplió su palabra. La mantuvo aislada. Le compró libros, ropa, todo lo que el dinero podía comprar, pero le negó la libertad. Él, por su parte, parecía estar en una batalla consigo mismo. A veces, llegaba a casa y la ignoraba por completo, encerrándose en su despacho como antes. Otras veces, la buscaba, sentándose en silencio en la misma habitación donde ella estaba leyendo, observándola con una intensidad que la ponía nerviosa. Una tarde, ella estaba en el jardín, cuidando las rosas, cuando él apareció. Se quedó de pie en el borde del césped, mirándola. Ella siguió con su tarea, arrancando las malas hierbas con más fuerza de la necesaria. «¿Por qué haces eso?», preguntó él. «¿El qué? ¿Arrancar malas hierbas?». «Es una metáfora de mi vida actual», respondió ella con acidez. Él se acercó, deteniéndose a su lado. Olía a limpio y a poder. «¿Sabes a lo que me refiero?».
Cuidar de estas flores. Podrías pagarle a un jardinero para que lo hiciera. Me gusta hacerlo. Me hace sentir que algo en esta casa está vivo y puede crecer gracias a mis cuidados, dijo, mirándolo directamente. A diferencia de nuestro matrimonio. Él apretó la mandíbula. Nuestro matrimonio es lo que tiene que ser. No. Ahora es una prisión. Y tú eres el carcelero. Estoy tratando de protegerte, espetó él, su control resquebrajándose. ¿De qué? ¿De un beso amistoso? ¿De una conversación agradable? Me estás protegiendo de la felicidad. Te estoy protegiendo de cometer un error. Y de avergonzarme. Te avergüenzas de mí desde el día que nos casamos. La única diferencia es que ahora te has dado cuenta de que existo. Sus palabras parecieron golpearlo. Dio un paso atrás, con una expresión de dolor fugaz cruzando su rostro antes de que su máscara de frialdad volviera a su sitio. No sabes nada de mí, Isabella. Y tú no sabes nada de mí. Y ni siquiera te has molestado en intentarlo. Se levantó, se limpió las manos en sus pantalones y se alejó de él, dejándolo solo entre las rosas. Esa noche, durante la cena, que ahora se veían obligados a compartir en un silencio tenso, Alejandro habló. Mi madre viene de visita mañana. Se quedará un par de días. Isabella casi se atraganta con el agua. Nunca había conocido a su suegra. ¿Aquí? Sí. Espera conocer a mi encantadora y feliz esposa. Así que más te vale actuar tu papel a la perfección. Ni una palabra de nuestro desacuerdo. Elena de la Torre era todo lo que Alejandro no era. Era una mujer elegante, de unos 60 años, con ojos grises como los de su hijo, pero llenos de calidez y una chispa de picardía. Abrazó a Isabella en cuanto la vio. Querida, por fin te conozco. Alejandro no me ha contado casi nada de ti, ese hijo mío es tan reservado. Eres aún más hermosa de lo que decían las fotos. Isabella se sintió inmediatamente a gusto con ella. Durante la visita de Elena, la atmósfera en la casa cambió. Alejandro estaba más relajado, o al menos fingía estarlo. Sonreía, participaba en la conversación e incluso le dirigía a Isabella miradas que, para un observador externo, podrían parecer cariñosas. Era un actor consumado. Al segundo día, mientras Alejandro estaba en la oficina, Elena e Isabella estaban tomando el té en el jardín. Dime, querida, comenzó Elena con delicadeza. ¿Eres feliz aquí? Isabella dudó. La lealtad a la farsa que Alejandro había impuesto luchaba con la necesidad de sincerarse con aquella mujer amable. Estoy adaptándome, dijo finalmente. Elena le puso una mano sobre la suya. Mi hijo puede ser difícil. Siempre lo ha sido. Construye muros a su alrededor tan altos que a veces ni él mismo puede ver por encima de ellos. Pero no siempre fue así. Elena le contó a Isabella sobre el primer amor de Alejandro, una mujer llamada Laura, que lo había traicionado de la peor manera posible, fugándose con su mejor amigo y una parte considerable de su dinero. Eso lo rompió, Isabella. Lo convirtió en el hombre desconfiado y frío que es hoy. Cerró su corazón y juró que nunca volvería a permitir que nadie se acercara lo suficiente como para herirlo. La revelación no excusaba el comportamiento de Alejandro, pero le dio a Isabella una pieza del rompecabezas que le faltaba. Le ayudó a entender el origen de su miedo al apego, de su necesidad de control. Él te observa, ¿sabes?, continuó Elena. Nunca lo había visto mirar a nadie de la manera en que te mira a ti. Incluso cuando cree que nadie se da cuenta. Hay una furia en su mirada, sí, pero también hay miedo. Miedo de sentir algo de nuevo. Antes de irse, Elena habló a solas con su hijo. Isabella no pudo oír lo que decían, pero vio a Alejandro ponerse rígido, su rostro una máscara de piedra mientras su madre le hablaba en un tono bajo pero firme. La visita de Elena dejó un pequeño rayo de esperanza en el corazón de Isabella. Quizás el hombre de hielo no estaba completamente congelado. Una semana después, Alejandro llegó a casa con una noticia. Vamos a celebrar una cena aquí el sábado por la noche. Ricardo Vargas y su esposa vendrán.
El nombre de Ricardo Vargas era conocido en el mundo de los negocios. Era el principal rival de Alejandro, un empresario carismático y despiadado que competía con De la Torre en casi todos los sectores. Entiendo que es un rival, ¿por qué lo invitas a nuestra casa?, preguntó Isabella. Porque estamos a punto de cerrar un trato que podría aplastarlo, y quiero disfrutar de la victoria en mi propio terreno. Necesito que seas la anfitriona perfecta. Encantadora, elegante, la esposa devota. Demuéstrale que lo tengo todo, el éxito en los negocios y una vida personal perfecta. Una vez más, ella era un peón en su juego. Pero esta vez, decidió jugar. La noche de la cena, Isabella eligió un vestido rojo sangre. Era un vestido atrevido, de seda, con la espalda descubierta y una abertura lateral que insinuaba su pierna. Cuando bajó, Alejandro, que la esperaba al pie de la escalera, se quedó sin palabras. La recorrió con la mirada, desde el pelo recogido que dejaba su cuello al descubierto hasta los tacones de aguja. Sus ojos grises ardían con una mezcla de admiración y posesividad. Ve a cambiarte, dijo con voz ronca. Isabella sonrió dulcemente. Creí que querías que fuera la anfitriona perfecta. Este vestido grita éxito, ¿no crees? Él se acercó a ella, su cuerpo casi rozando el suyo. Este vestido grita una invitación que solo yo tengo derecho a aceptar, susurró cerca de su oído, su aliento cálido enviando un escalofrío por su espalda. Después de que se vayan, tú y yo vamos a tener una larga conversación sobre este vestido. Estoy deseándolo, replicó ella, con un tono seductor que lo sorprendió a él y a ella misma. Ricardo Vargas era tan encantador como decían los rumores. Era guapo, ingenioso y, a diferencia de Alejandro, no dejaba de sonreír. Su esposa era una mujer silenciosa y enjollada que parecía más un accesorio que una compañera. Desde el momento en que entró, los ojos de Ricardo se posaron en Isabella y se quedaron allí. Le besó la mano con una floritura. Alejandro, me has estado ocultando a tu tesoro más preciado. Encantado de conocerte, Isabella. Eres aún más impresionante en persona. Durante la cena, Alejandro fue el perfecto anfitrión, pero nunca se alejó del lado de Isabella. Mantenía una mano constantemente en la parte baja de su espalda, o sobre su muslo por debajo de la mesa. Cada vez que Ricardo le dirigía un cumplido a Isabella, los dedos de Alejandro se apretaban, un recordatorio silencioso de a quien pertenecía. Ricardo parecía disfrutar provocándolo. Debes aburrirte mucho, Isabella, casada con este adicto al trabajo, dijo Vargas con una sonrisa. Un hombre como Alejandro no sabe cómo apreciar la belleza. Está demasiado ocupado contando su dinero. Antes de que Isabella pudiera responder, Alejandro intervino, su voz suave como el terciopelo pero con un filo de acero. Oh, no te preocupes, Ricardo. Sé exactamente cómo apreciar todo lo que es mío. Y me aseguro de disfrutar de mis activos todos los días. La insinuación era tan descarada que Isabella se sonrojó hasta la raíz del pelo. Podía sentir la mirada de Alejandro sobre ella, intensa y devoradora. El resto de la noche continuó así, un juego de poder entre los dos hombres, con Isabella en el centro. Cuando los Vargas finalmente se fueron, el silencio que dejaron atrás estaba cargado de una tensión explosiva. Alejandro cerró la puerta y se apoyó en ella, observando a Isabella mientras ella recogía las copas vacías. Lo has disfrutado, ¿verdad?, dijo él, su voz era un murmullo peligroso. ¿El qué? Su atención. La forma en que te miraba. Te encantaba. No voy a disculparme por ser educada con nuestro invitado, respondió ella, llevando las copas a la cocina. Él la siguió. No era educación. Era un flirteo. Te estabas exhibiendo para él, con ese vestido. La acorraló contra el mostrador de la cocina. Dime la verdad, Isabella. ¿Te excitaba que dos hombres lucharan por ti? Lo único que me excita es la idea de que me dejes en paz, mintió ella, aunque su corazón latía con fuerza por su proximidad. Mentirosa, susurró él, acercando su rostro al de ella. Tu piel está sonrojada, tu respiración es agitada. ¿Te gustó? Te gustó que te deseara, pero te gustó aún más que yo me volviera loco de celos.
¿Y qué si lo hice?, lo desafió ella. ¿Qué vas a hacer? ¿Encerrarme en mi habitación y tirar la llave? Su sonrisa fue lenta y depredadora. No. Voy a hacer algo mucho mejor. Voy a recordarte a quién le perteneces de una vez por todas. Su boca se encontró con la de ella, y esta vez, el beso era diferente. Ya no era solo la rabia ciega de la noche de la gala. Era una mezcla embriagadora de celos, posesión y un deseo innegable. Era un beso que lo consumía todo, profundo y exigente. Isabella, impulsada por el vino, la adrenalina y meses de soledad, le respondió con la misma intensidad. Sus manos subieron a su pelo, tirando de él, mientras sus cuerpos se apretaban el uno contra el otro. El beso se hizo más profundo, más húmedo, una batalla de lenguas y voluntades. Él la levantó y la sentó sobre el mostrador de mármol, sin romper el beso. Sus manos recorrieron su cuerpo, trazando las curvas del vestido rojo, deteniéndose en la abertura de su muslo. Se apartó un poco, sin aliento, y apoyó su frente contra la de ella. Sus ojos grises eran tormentas de emoción. Nunca, jadeó, nunca más dejes que otro hombre te mire así. Eres mía. ¿Me oyes? Mía. Y antes de que ella pudiera responder, la volvió a besar, un beso que ya no era una pregunta ni un castigo, sino una promesa de todo lo que estaba por venir. Él la quería. No era amor, no todavía, pero era un deseo feroz y posesivo que ninguno de los dos podía seguir negando. La guerra no había terminado, pero las líneas de batalla habían cambiado para siempre. Ya no luchaban en alas separadas de la casa. Ahora, la guerra se libraría en la misma cama. A partir de ahora, murmuró él contra sus labios, dormirás en mi cama. En mi ala de la casa. Tu lugar está conmigo, la orden de Alejandro, dormirás en mi cama, resonó en la cocina, cargada con el peso de meses de silencio y la intensidad explosiva de las últimas semanas. Isabella lo miró, su respiración todavía entrecortada por sus besos, su mente luchando por procesar el cambio sísmico que estaba ocurriendo. Pasar de ser una extraña ignorada a un objeto de obsesión posesiva ya era bastante vertiginoso, pero esto era un territorio completamente nuevo. Esto era intimidad, un paso que ambos habían evitado cuidadosamente. Y si no quiero, lo desafió ella, aunque su voz carecía de la fuerza de antes. El fuego en su cuerpo, encendido por sus besos y caricias, traicionaba su intento de resistencia. Alejandro sonrió, una sonrisa lenta y segura que le erizó la piel. Su mano se deslizó desde su muslo, subiendo por su costado hasta ahuecarle la mejilla. No te estoy dando a elegir, Isabella, susurró, su pulgar acariciando su pómulo. Esta casa tiene nuevas reglas, y la primera es que mi esposa duerme conmigo. Punto final. Sin esperar más discusión, la levantó del mostrador con una facilidad que la dejó sin aliento y la cargó en sus brazos. Isabella soltó un pequeño grito de sorpresa, sus brazos rodeando instintivamente su cuello. Él la miró a los ojos mientras la llevaba fuera de la cocina y subía la gran escalera. No voy a ser uno de tus negocios, Alejandro. No puedes simplemente decidir, fusionarte, conmigo cuando te conviene, dijo ella, intentando mantener una apariencia de control. Esto no es un negocio, respondió él con voz ronca, sin apartar la mirada de la de ella. Esto es mucho más complicado. Y créeme, me conviene mucho. La llevó a través del pasillo del ala oeste y entró en su suite. La habitación, que antes le había parecido fría e intimidante, ahora parecía cargada de una tensión expectante. La luz de la luna se filtraba a través de la pared de cristal, bañando la habitación en una luz plateada. La depositó suavemente en el centro de la enorme cama de sábanas negras. La seda de su vestido rojo contrastaba violentamente con la oscuridad de la ropa de cama. Se quedó de pie junto a la cama, observándola, su figura alta y poderosa recortada contra las luces de la ciudad. Empezó a desabrocharse los gemelos de la camisa, lentamente, sin apartar los ojos de ella. Isabella se sintió expuesta, vulnerable, pero también extrañamente poderosa bajo su mirada devoradora. ¿Qué estás haciendo?, preguntó en un susurro. Voy a quitarme esta ropa de trabajo, dijo él, su voz era un murmullo bajo.
Y luego, voy a quitarte ese vestido rojo que me ha estado volviendo loco toda la noche. Y después de eso, voy a reclamar lo que es mío, de una manera que ni tú ni yo podamos olvidar jamás. La promesa en su voz era inequívoca. Esto no iba a ser un acto tierno de amor. Iba a ser una toma de posesión, una marca. Una parte de ella debería haber tenido miedo, pero otra parte, la parte que había estado muriendo de sed de afecto, de cualquier tipo de atención, estaba temblando de anticipación. Él se quitó la chaqueta del smoking y la arrojó a un sillón, luego se desabrochó la camisa, revelando un pecho ancho y musculoso. Se movió con la gracia depredadora de una pantera, y cuando finalmente se inclinó sobre ella en la cama, su cuerpo cubriendo el suyo, Isabella supo que no había vuelta atrás. Esa noche, Alejandro cumplió su promesa. Fue una noche de pasión febril y desesperada, una colisión de dos almas solitarias que habían estado orbitando en silencio durante demasiado tiempo. Fue posesivo y exigente, pero para sorpresa de Isabella, también hubo momentos de una ternura inesperada. La forma en que sus dedos trazaban su columna vertebral, la forma en que enterraba su rostro en su cabello, los susurros roncos contra su piel. Era como si estuviera tratando de absorberla, de hacerla parte de él para que nunca pudiera escapar. Cuando Isabella se despertó a la mañana siguiente, la luz del sol inundaba la habitación. Estaba sola en la cama, pero el hueco a su lado todavía estaba cálido y el olor de Alejandro impregnaba las almohadas. Se sentó, sintiendo su cuerpo dolorido de una manera extrañamente placentera. La puerta del baño se abrió y él salió, con solo una toalla anudada a la cintura, gotas de agua brillando en su pecho y pelo. Se detuvo al verla despierta. Por un instante, Isabella vio una vulnerabilidad en sus ojos, una incertidumbre, antes de que su habitual máscara de control volviera a su sitio. «Buenos días», dijo él, su voz más grave por la mañana. Se acercó a su lado de la cama y le tendió una taza de café. Ella la tomó, sus dedos rozándose, enviando una pequeña descarga eléctrica a través de ambos. «¿Cómo estás?», preguntó él, y la pregunta genuina la sorprendió. «Estoy bien», respondió ella, sinceramente. «Bien», repitió él, como si se lo estuviera diciendo a sí mismo. «Vístete. Tenemos que hablar». El tono volvió a ser el de un hombre de negocios, y el corazón de Isabella se encogió un poco. ¿Acaso la noche anterior no había significado nada más que un acto físico para él? Una vez que ambos estuvieron vestidos y sentados en la pequeña sala de estar de su suite, Alejandro fue directo al grano. «Lo de anoche cambia las cosas», comenzó. «No cambia el hecho de que este matrimonio es un contrato, pero sí cambia los términos de nuestra convivencia. A partir de ahora, eres mi esposa en todos los sentidos. Eso significa que compartirás mi habitación, mi cama y mis apariciones públicas. También significa que espero tu total y absoluta lealtad». «¿Y a cambio, qué obtengo yo?», preguntó Isabella, levantando la barbilla. «Además del placer de tu compañía autoritaria». Una sombra de sonrisa cruzó sus labios. «Obtienes mi protección. Obtienes acceso ilimitado a mis recursos. Y obtienes, a mí. Todo de mí. Mi atención, mi tiempo fuera del trabajo. No volverás a sentirte sola en esta casa». La promesa era tentadora, aterradora y abrumadora a la vez. ¿Y mi libertad? ¿Puedo volver a mis clases, a mis amigos? La expresión de Alejandro se endureció. «Podrás tener actividades, sí. Pero serán aprobadas por mí. Y en cuanto a tu amigo, Leo, quiero que entiendas que ese capítulo está cerrado. Permanentemente. No puedes seguir controlando cada aspecto de mi vida, Alejandro. Eso no es un matrimonio, es una dictadura. Es la única forma que conozco de proteger lo que es mío», replicó él, su voz tensa. «Laura me enseñó que la confianza es para los tontos». Me apuñaló por la espalda de la peor manera. No volveré a cometer ese error. Era la primera vez que mencionaba ese nombre. La confirmación de lo que Elena le había dicho. Isabella vio el dolor parpadear en sus ojos, una herida vieja que nunca había cicatrizado. «Yo no soy Laura», dijo ella en voz baja. «Demuéstramelo», respondió él, su voz era un desafío.
La vida de Isabella cambió drásticamente. Alejandro cumplió su palabra. Pasaba más tiempo en casa, a menudo trabajando desde su despacho para estar cerca. Cenaban juntos todas las noches, y sus conversaciones, aunque a veces tensas, se volvieron más frecuentes. Hablaban de libros, de noticias, de arte. Isabella descubrió que detrás del despiadado empresario había un hombre con una mente brillante y un humor seco que la sorprendía. Las noches eran otro mundo. En la oscuridad de su habitación, los muros de Alejandro se desmoronaban. Su pasión era una fuerza de la naturaleza, un torbellino de deseo que arrastraba a Isabella con él. Empezó a descubrir que le gustaba, a memorizar los sonidos que hacía, a explorar su cuerpo con una dedicación que la dejaba temblando. Y en los momentos posteriores, cuando yacían enredados entre las sábanas, a veces le contaba fragmentos de su pasado, de su infancia, de la presión de llevar el apellido de la Torre. Isabella, a su vez, empezó a bajar la guardia. Le habló de sus sueños de abrir una pequeña galería de arte, de su amor por los animales, de la tristeza que todavía sentía por la pérdida de sus padres. Se estaban conociendo, pieza por pieza, en la intimidad de la noche. Sin embargo, la jaula seguía siendo de oro. Alejandro la animó a montar un estudio de arte en una de las habitaciones vacías del ala este, comprándole los mejores lienzos y pinturas. Pero se negó a dejarla volver a sus clases. No necesitas que un instructor mediocre te diga cómo pintar, argumentaba. Tienes un talento natural. Un día, el teléfono de la casa sonó. Era Leo. Isabella, cuyo corazón dio un vuelco al oír su voz, se sintió inundada de culpa. Isa, ¿estás bien? He estado muy preocupado. Ese hombre tuyo me llamó, me amenazó. Leo, no puedo hablar, susurró ella, mirando nerviosamente hacia el despacho de Alejandro. Por favor, no vuelvas a llamar. Por tu propio bien. Pero Isa, no pareces feliz. Si necesitas ayuda. En ese momento, Alejandro apareció en el umbral. Su rostro era una máscara de furia helada. Se acercó, le quitó el teléfono de la mano y lo colgó sin decir una palabra. ¿Qué parte de no volverás a hablar con él, no entendiste, siseó, su voz peligrosamente baja? Él me llamó a mí. Estaba preocupado, se defendió Isabella. Y tú le estabas respondiendo. Susurrando a mis espaldas en mi propia casa. Porque te tengo miedo. Miedo de tu reacción irracional por una simple llamada telefónica. No es irracional. Estoy protegiendo nuestro matrimonio. No puedes proteger algo que no está construido sobre la confianza. Dices que te traicionaron, pero tú eres el que no confía en nadie. ¿Cómo se supone que voy a demostrarte que no soy Laura si no me das ni la más mínima oportunidad? Su arrebato pareció golpearlo. Se quedó en silencio durante un largo momento, su mandíbula trabajando. Tienes razón, dijo finalmente, la admisión le costó visiblemente. No es justo para ti. Se acercó a ella, su expresión más suave. Lo siento. Mi pasado, a veces me ciega. Fue la primera vez que se disculpaba. Isabella se quedó atónita. Pero tienes que entender, Isabella, continuó, tomando sus manos entre las suyas. La idea de que otro hombre te hable, te toque, me vuelve loco. No es racional, lo sé. Pero es la verdad. Entonces tenemos que encontrar una manera de que esto funcione, dijo ella. Yo no puedo vivir como una prisionera, y tú no puedes vivir esperando una traición que no va a llegar. El incidente marcó otro punto de inflexión. Alejandro empezó a hacer un esfuerzo consciente por controlar sus celos. Le permitió a Isabella contratar a un tutor de arte privado que venía a la casa. Incluso la acompañó a un evento de caridad en el refugio de animales, haciendo una donación considerable y soportando los ladridos y los lametones de los perros con una estoica expresión de disgusto que a Isabella le pareció secretamente adorable. Su relación se estaba convirtiendo en una extraña mezcla de pasión ardiente, luchas de poder y una creciente y tierna familiaridad. Un fin de semana, la sorprendió. Haz las maletas. Nos vamos a la casa de la playa.
La casa de la playa era un refugio moderno y aislado, con paredes de cristal que se abrían directamente a una playa privada. Por primera vez, estaban completamente solos. Sin personal, sin llamadas de trabajo, sin distracciones. Durante esos 3 días, vieron a un Alejandro que Isabella nunca había conocido. Cocinó para ella, torpemente al principio, pero con una determinación que la hizo sonreír. Caminaron por la orilla durante horas, hablando de todo y de nada. Por la noche, hacían el amor con una lentitud y una ternura que contrastaban con la urgencia febril de sus primeros encuentros. Fue durante ese viaje que Isabella se dio cuenta de algo aterrador: se estaba enamorando de su marido. Se estaba enamorando del hombre controlador y celoso, del empresario despiadado, pero también del hombre que la miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Del hombre que estaba luchando contra sus propios demonios para poder estar con ella. La idea la aterrorizaba, porque no tenía ni idea de si él sentía algo remotamente parecido al amor por ella. Para él, ¿seguía siendo una cuestión de posesión? Al volver a la ciudad, la realidad los golpeó de nuevo. Ricardo Vargas no había aceptado su derrota empresarial con elegancia. Empezó a lanzar una campaña de desprestigio contra Alejandro, filtrando rumores falsos a la prensa y atacando sus negocios. Alejandro se sumergió de nuevo en el trabajo, más estresado y distante que nunca. Las cenas volvieron a ser silenciosas, las noches estaban llenas de una tensión diferente. Isabella intentó apoyarlo, pero él la apartaba. No lo entenderías. Es el mundo de los negocios. Déjame intentarlo, insistía ella. Soy más fuerte de lo que crees. Pero los muros de Alejandro volvían a levantarse, ladrillo a ladrillo. Una tarde, Isabella estaba en la ciudad haciendo unas compras, con el chofer esperándola, por supuesto, cuando vio a Ricardo Vargas sentado solo en un café. Una idea loca y peligrosa se formó en su mente. Quizás, solo quizás, si hablaba con él, de mujer a mujer, no, de esposa de su rival a rival, podría hacerle entrar en razón. Sabía que Alejandro se pondría furioso si se enteraba, pero la desesperación por ayudarlo superó su cautela. Entró en el café y se acercó a su mesa. Señor Vargas. Ricardo. ¿Puedo hablar con usted un momento? Ricardo levantó la vista, sorprendido, y luego una sonrisa de suficiencia se extendió por su rostro. Isabella. Qué inesperado placer. Por supuesto, siéntate. Voy a ser directa, comenzó ella. Lo que le está haciendo a Alejandro, está mal. Esta guerra está afectándole. Por favor, deténgase. Ricardo soltó una carcajada. Querida, todo se vale en el amor y en los negocios. Y Alejandro me robó un contrato muy lucrativo. Solo estoy nivelando el campo de juego. Esto no es nivelar nada. Esto es una venganza personal. Está difundiendo mentiras. La verdad es subjetiva en nuestro mundo, dijo él, inclinándose hacia adelante. Pero hablemos de algo más interesante. Hablemos de ti. ¿Eres feliz con él? Te vi esa noche en la cena. Vi la forma en que te mira. Como si fueras una posesión preciada. ¿No te sofoca eso? Una mujer como tú merece ser adorada, no poseída. Amo a mi marido, dijo Isabella, y al decirlo en voz alta, se dio cuenta de lo profundamente cierto que era. La palabra sorprendió a ambos. Ricardo levantó una ceja. El amor es una emoción peligrosa, Isabella. Te hace débil. En ese momento, un flash estalló en la distancia. Isabella se giró y vio a un hombre con una cámara escabulléndose. Un paparazzi. Su sangre se heló. Ricardo sonrió. Parece que nuestra pequeña charla va a ser noticia mañana. La esposa de Alejandro de la Torre busca consuelo en los brazos de su mayor rival. Suena bien, ¿no crees? Isabella se levantó de un salto, con el pánico apoderándose de ella. Usted lo planeó. Por supuesto que sí, admitió Ricardo sin reparos. Te lo dije. Todo se vale. Corrió fuera del café, con el corazón latiéndole con fuerza. El chofer la miró con preocupación. Señora, ¿está bien? Llévame a casa. Rápido.
Sabía lo que le esperaba. Sabía que las fotos llegarían a Alejandro antes que ella. Cuando llegó a la mansión, él ya estaba allí, de pie en medio del vestíbulo. En su mano sostenía una tableta, y en la pantalla, una foto clara de ella y Ricardo sentados juntos en el café, inclinados el uno hacia el otro en lo que parecía una conversación íntima. El rostro de Alejandro era una máscara de furia y traición que helaba la sangre. Era peor que la noche de la gala. Mucho peor. Alejandro, puedo explicarlo, comenzó ella, con la voz temblorosa. Él levantó una mano para silenciarla. Sus ojos grises, que habían empezado a mirarla con algo parecido a la ternura, ahora eran dos trozos de hielo. Me preguntaste cómo podías demostrarme que no eras como Laura, dijo, su voz era un susurro mortalmente tranquilo que era mucho más aterrador que cualquier grito. Y aquí está mi respuesta. Hiciste exactamente lo mismo. Fuiste corriendo hacia mi enemigo a mis espaldas. No es lo que parece. Fui a pedirle que se detuviera. Por ti. No mientas, rugió, la calma rota, la tableta estrellándose contra el suelo de mármol. Fui un idiota. Un maldito idiota por empezar a confiar en ti. Por pensar que eras diferente. Dio un paso hacia ella, y ella retrocedió instintivamente. El dolor en su rostro era tan crudo, tan profundo, que la hirió más que cualquier acusación. Creí que estábamos construyendo algo, continuó, su voz rota por la emoción. Te dejé entrar. Te dejé ver partes de mí que nadie había visto en años. ¿Y así es como me lo pagas? Humillándome con mi mayor rival. No te humillé. Te amo, Alejandro, gritó ella, las lágrimas corrían libremente por su rostro. La palabra lo detuvo en seco. Se quedó mirándola, su expresión una mezcla de incredulidad y un dolor aún más profundo. No, no te atrevas a decir esa palabra, siseó. No después de esto. El amor no es esto. El amor no es traición. Se dio la vuelta, incapaz de mirarla. Coge tus cosas, dijo, su voz desprovista de toda emoción. Vuelve al ala este. No quiero volver a verte. Nuestro arreglo ha terminado. Alejandro, por favor, escúchame. He dicho que te vayas, gritó, golpeando la pared con el puño. El sonido del impacto resonó en el silencio. Isabella lo miró, con el corazón hecho pedazos. Había intentado ayudar, pero en su ingenuidad, solo había logrado confirmar sus peores miedos. Lo había perdido. Había perdido al hombre del que se había enamorado, justo cuando empezaba a creer que él también podría sentir algo por ella. Con el alma rota, se dio la vuelta y subió lentamente las escaleras, no hacia el ala oeste que se había convertido en su hogar, sino hacia la fría y solitaria habitación del ala este. Que ahora se sentía más como una celda de prisión que nunca. El silencio que descendió sobre la mansión de la torre era más profundo y opresivo que nunca. Isabella se encontró de nuevo en el ala este, pero esta vez la soledad era 1000 veces más dolorosa. Antes, había sido la soledad de la indiferencia, ahora, era la soledad del rechazo, de un amor no correspondido y de un malentendido catastrófico. Pasó los siguientes días en una neblina de tristeza. Apenas comía, y las noches eran una tortura. Cada crujido de la casa la hacía pensar en Alejandro, cada sombra le recordaba su presencia ahora ausente. Sofía le llevaba las comidas a su habitación con una mirada de profunda pena en sus ojos, pero Isabella apenas las tocaba. Sofía, que había visto más de lo que nadie suponía, finalmente rompió el silencio profesional. Señora. Isabella, dijo un día, entrando en la habitación y encontrándola sentada junto a la ventana, mirando el jardín sin verlo. No puede seguir así. Se está consumiendo. Isabella levantó la vista, sus ojos vacíos. No hay nada que pueda hacer, Sofía. Él no me cree. Cree que soy igual que ella. El señor Alejandro es un hombre orgulloso y herido, dijo Sofía con suavidad. Pero no es ciego. El problema es que el miedo a veces nos ciega más que cualquier otra cosa. Tiene miedo de lo que siente por usted. Pues tiene una forma muy extraña de demostrarlo, replicó Isabella con amargura.
Mientras tanto, en el ala oeste, Alejandro estaba librando su propia guerra. Se había sumergido en el trabajo con una ferocidad maníaca, trabajando hasta altas horas de la madrugada, intentando ahogar el dolor y la traición en hojas de cálculo y contratos. Pero la casa se sentía insoportablemente vacía sin ella. Su risa ya no resonaba en los pasillos, su olor ya no impregnaba sus sábanas. La enorme cama se sentía fría y desolada. Cada noche, se encontraba caminando por el pasillo, deteniéndose ante la puerta que separaba su ala de la de ella, luchando contra el impulso de derribarla y suplicarle que volviera. Pero su orgullo y el recuerdo de la traición de Laura, ahora superpuesto con la imagen de Isabella y Ricardo, se lo impedían. La noticia de su encuentro secreto había salido en todos los tabloides, tal como Ricardo había predicho. Las fotos eran ambiguas pero dañinas. Alejandro ignoró las llamadas de la prensa, pero no pudo ignorar la llamada de su madre. ¿Qué demonios está pasando, Alejandro?, le exigió Elena por teléfono. He visto las noticias. Y conozco a esa chica. Isabella no haría algo así. ¿Has hablado con ella? ¿Has escuchado su versión? No hay nada que escuchar. Las fotos hablan por sí solas, respondió él con frialdad. Las fotos no hablan, idiota. Tú tienes que hablar. Estás dejando que tu pasado te destruya el futuro. Por primera vez en 10 años, parecías vivo, feliz. ¿Y vas a tirarlo todo por la borda por una maldita foto orquestada por tu rival? Usa la cabeza, por el amor de Dios. La llamada de su madre lo dejó inquieto. Las palabras de Elena, Isabella no haría algo así, resonaban en su mente. A pesar de su rabia, en el fondo de su corazón, una parte de él sabía que era verdad. La Isabella que había llegado a conocer, la mujer que cuidaba las rosas con tanto esmero, que se reía de sus torpes intentos de cocinar, que lo miraba con una honestidad tan vulnerable en la intimidad de la noche. Esa mujer no era una traidora. Pero el miedo era un veneno potente. Unos días después de la explosión, Isabella tomó una decisión. No podía seguir viviendo así, como un fantasma en su propia vida. Si Alejandro no podía confiar en ella, entonces su matrimonio, el contrato y cualquier sentimiento que hubiera florecido entre ellos, no tenían futuro. Escribió una carta, con las manos temblorosas, vertiendo todo su corazón en el papel. Le explicó por qué había ido a ver a Ricardo, su desesperación por ayudarlo, su ingenua creencia de que podría detener la guerra entre ellos. Le habló de sus sentimientos, de cómo se había enamorado de él a pesar de todo, y de cómo su falta de confianza la había roto. Te amo, Alejandro, escribió al final. Pero no puedo vivir esperando que creas en mí. Si no puedes hacerlo, entonces déjame ir. Anula el contrato. Libérame. Dejó la carta sobre la almohada en la que él ahora dormía solo, en el ala oeste. Luego, con una pequeña maleta que contenía solo lo esencial, llamó a un taxi. No se llevó ninguna de las ropas de diseño, ni las joyas, ni nada que él le hubiera comprado. Se fue de la mansión de la torre con lo mismo que tenía cuando llegó, un corazón lleno de sueños, aunque ahora estuviera roto. Le pidió al taxista que la llevara a un pequeño hotel en el centro. No sabía qué haría a continuación, pero sabía que tenía que empezar de nuevo, lejos de él. Cuando Alejandro volvió a casa esa noche, la encontró aún más silenciosa de lo habitual. Un presentimiento helado se apoderó de él. Subió las escaleras, no a su propia habitación, sino directamente al ala este. La habitación de Isabella estaba vacía. Su armario, abierto, revelaba que toda la ropa cara que él le había comprado seguía allí. Se había ido. El pánico, puro y absoluto, lo atenazó. Corrió a su propia habitación, y fue entonces cuando vio la carta sobre su almohada. La leyó una vez, y luego otra, y cada palabra fue como una daga en su corazón. Te amo, Alejandro. Su declaración, su explicación, su dolor, todo estaba allí, en su elegante caligrafía. Y él, en su ceguera y su orgullo, la había alejado. La había acusado, la había herido, y la había perdido. En ese momento, el espectro de Laura finalmente se desvaneció, reemplazado por la abrumadora realidad de su estupidez. Isabella no era Laura.
Isabella era valiente, era honesta, y lo amaba. Y él la amaba a ella. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un rayo. Amaba su fuerza, su bondad, la forma en que lo desafiaba y la forma en que se entregaba a él. Amaba todo de ella. Sin perder un segundo más, cogió las llaves de su coche y salió corriendo de la casa. No sabía a dónde había ido, pero la encontraría. Movilizó a su equipo de seguridad, a sus asistentes, a todo el mundo. Encuéntrenla, fue su única orden, su voz cargada de una desesperación que nunca antes habían oído. Mientras tanto, Ricardo Vargas celebraba su victoria. Su plan había funcionado a la perfección. No solo había humillado a De la Torre, sino que había fracturado su matrimonio. Estaba en su oficina, brindando solo, cuando su secretaria entró. Señor De la Torre está aquí para verle. No tiene cita, pero insiste. Antes de que pudiera terminar, Alejandro irrumpió en el despacho. Su rostro era una tormenta de furia contenida. ¿Dónde está?, gruñó Alejandro, su voz era un susurro letal. Ricardo sonrió. De la Torre. ¿A qué debo el placer? ¿Has venido a admitir tu derrota? Alejandro cruzó la habitación en dos zancadas y agarró a Ricardo por el cuello de su camisa, estampándolo contra la pared. Te lo preguntaré una vez más. ¿Dónde está Isabella? No lo sé, jadeó Ricardo, su sonrisa desapareciendo. Y aunque lo supiera, ¿por qué te lo diría? Ella se fue de tu lado. Claramente prefiere a un hombre que sabe cómo tratar a una mujer. La mención de Isabella en sus labios hizo que Alejandro viera rojo. Su puño se estrelló contra la mandíbula de Ricardo, enviándolo al suelo. Tú no sabes nada sobre ella, espetó Alejandro, de pie sobre él. La usaste. La manipulaste. Y por eso, voy a destruirte. No solo en los negocios. Voy a arruinarte de todas las formas posibles. Cuando termine contigo, desearás no haber oído nunca el nombre de la Torre. Se dio la vuelta y se fue, dejando a un Ricardo magullado y conmocionado en el suelo. La venganza podía esperar. Isabella era su única prioridad. Tras 2 días de búsqueda frenética, uno de sus hombres la encontró. Está en un pequeño hotel llamado, El Jardín Secreto, señor. Ha pagado por una semana. Alejandro condujo hasta allí él mismo, con el corazón en un puño. ¿Y si ella no quería verlo? ¿Y si el daño ya era irreparable? Encontró su habitación y llamó a la puerta, su mano temblando ligeramente. La puerta se abrió, y allí estaba ella. Parecía más delgada, con sombras bajo sus ojos, pero para él, nunca había sido más hermosa. Al verlo, su rostro se llenó de sorpresa, y luego de una cautela dolorosa. ¿Qué haces aquí, Alejandro?, preguntó, su voz era apenas un susurro. ¿Cómo me has encontrado? Movería el cielo y la tierra para encontrarte, dijo él, su voz rota por la emoción. Isabella, he sido un idiota. Un completo y absoluto idiota. Ciego, orgulloso y estúpido. Sí, lo has sido, respondió ella, sin ceder. Leí tu carta, continuó él, dando un paso tentativo hacia el interior de la habitación. Y lo siento. Siento no haberte creído. Siento haberte comparado con ella. Siento cada palabra cruel que te dije. Tienes razón, yo era el que no era digno de confianza. Tenía tanto miedo de volver a ser herido que te herí a ti en el proceso. Y eso es imperdonable. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque te amo, dijo él, las palabras saliendo con una urgencia desesperada. Te amo, Isabella. No como a una posesión, no como a una cláusula en un contrato. Te amo por quien eres. Amo tu fuerza, tu bondad, tu alma. Y la idea de vivir un solo día más sin ti es un infierno que no estoy dispuesto a soportar. Las lágrimas brotaron de los ojos de Isabella. Eran las palabras que había anhelado oír, pero el dolor seguía ahí. Me hiciste mucho daño, Alejandro. Lo sé, dijo él, acercándose más, sus propios ojos brillando con lágrimas no derramadas. Y pasaré el resto de mi vida compensándotelo, si me dejas. No te pido que lo olvides,
Solo te pido que me des una oportunidad para demostrarte que puedo ser el hombre que te mereces. Un hombre que confía en ti, que te apoya, que te adora. Por favor, Isa. Vuelve a casa. Vuelve conmigo. Extendió su mano, su palma abierta en un gesto de súplica. Isabella lo miró, vio el arrepentimiento genuino en sus ojos, el amor desnudo y vulnerable. Vio al hombre detrás de la máscara, al hombre que había aprendido a amar. Lentamente, levantó su propia mano y la colocó en la de él. Sus dedos se entrelazaron, y fue como si una corriente eléctrica los reconectara. Él tiró de ella suavemente hacia él y la envolvió en sus brazos, enterrando su rostro en su pelo. Te amo, susurró ella contra su pecho. A pesar de todo, te amo. Se quedaron así durante mucho tiempo, simplemente abrazados, sanando las heridas con la simple proximidad del otro. Su regreso a la mansión fue diferente. Ya no había un ala este y un ala oeste. Solo había un hogar. Alejandro anuló todas las reglas restrictivas y le demostró con acciones, no solo con palabras, que confiaba en ella. La animó a abrir su propia galería de arte, convirtiéndose en su mayor inversor y admirador. Viajaron juntos, no por negocios, sino por placer. Rieron, hablaron y construyeron una relación basada en el respeto mutuo, la confianza y un amor profundo y duradero. Epílogo. 5 años después, el sol de la tarde se filtraba por los grandes ventanales de la Galería de Arte Rossi de la Torre. Isabella, con una pequeña barriga de embarazada que se notaba bajo su vestido de lino, sonreía mientras ajustaba un cuadro en la pared. La galería era un éxito, un vibrante centro para artistas emergentes que se había ganado el respeto de la comunidad artística. La puerta de la galería se abrió y entró Alejandro, llevando de la mano a un niño de 3 años con el pelo oscuro y rebelde y los mismos ojos grises e intensos de su padre. «Mami», gritó el pequeño, soltando la mano de su padre y corriendo a abrazar las piernas de Isabella. «Mateo, mi amor. ¿Cómo os ha ido en el parque?», dijo ella, agachándose para besar la cabeza de su hijo. «Vimos un perro gigante», exclamó Mateo con entusiasmo. Alejandro se acercó y le dio a Isabella un beso suave en los labios, su mano descansando protectoramente sobre su vientre. «¿Cómo os sentís, mis dos chicas?», preguntó en voz baja. «Estamos perfectamente», respondió ella, sonriendo. «Solo un poco cansadas de estar de pie». «Entonces es hora de que la artista y su futura hermana artista se vayan a casa a descansar», dijo él, guiñándole un ojo. Mientras salían de la galería, de la mano, con Mateo charlando animadamente entre ellos, Isabella miró a Alejandro. La frialdad de sus ojos había sido reemplazada por una calidez y un amor tan profundos que todavía, a veces, la dejaban sin aliento. Habían pasado por el fuego y habían salido más fuertes, su amor forjado en las llamas de los celos, el orgullo y, finalmente, el perdón y la confianza. Habían aprendido que el amor no era poseer, sino liberar, no era controlar, sino confiar. Su matrimonio, que había comenzado como una fría transacción comercial, se había convertido en la asociación más valiosa de sus vidas. Mirando a su familia, al hombre que era su roca y su refugio, y sintiendo la patadita de su hija por nacer, Isabella se dio cuenta de que su historia no era un cuento de hadas. Había sido difícil, dolorosa y complicada. Pero había sido real. Y el final feliz no era un destino al que habían llegado, sino un camino que elegían recorrer juntos, cada día. Era un amor construido no sobre la perfección, sino sobre la hermosa imperfección de dos personas que habían elegido sanar juntas y amarse, no a pesar de sus cicatrices, sino por ellas. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.